En la lección de hoy vamos a responder a la pregunta: ¿hay ciertos dones solo para hombres y otros para mujeres? Escuche bien la pregunta. ¿Hay ciertos dones solo para hombres y otros para mujeres? Como hemos visto a través de esta serie, que esta es la lección número 10, así que imagínense, esta es la 10ª hora de estudio, 10ª hora de estudio. Cuando usted busque este tema en YouTube, aparece un video de 1 hora, aparece un comentario de 15 minutos, aparece una reflexión. Pero cuando usted tiene 10 horas de estudio en un tema, usted tiene que preguntarse, esto tiene que ser importante, esto tiene que tener trascendencia, porque dedicar una serie a un tema, mis amados hermanos, es porque se ha entendido la seriedad del tema, la trascendencia del tema y la importancia de ese tema para la iglesia del Señor. Y eso es lo que hemos hecho aquí. 10 lecciones, 10 horas de estudio y no hemos acabado. Estamos todavía en el desarrollo. Pero si usted ha seguido todas estas 10 lecciones, y si no lo ha hecho, puede visitar mi canal de YouTube. Allí puede encontrarlo por Pastor Tommy Moya. Usted habrá notado que el objetivo de esta serie ha sido afirmar cómo desde el principio la intención de Dios siempre fue que el hombre y la mujer fueran gobernantes en la creación sin la necesidad de uno ser superior a otro, sino en igualdad y mutualidad. Esa es la intención original, eso es lo que Dios se había propuesto. ¿Y cómo lo sabemos? Lo sabemos porque es lo que encontramos en el capítulo 1 y 2 del libro de los comienzos, del libro de Génesis. Todo lo que sucedió después de la caída distorsionó el diseño, pero no lo cambia. El diseño es recuperado, el diseño regresa, el diseño se reestablece en esa nueva creación que ahora es conforme a Cristo Jesús. La desobediencia del hombre alteró ese diseño original. Y es desde ese momento que la humanidad ha funcionado en un orden distorsionado, en un modelo patriarcal que subestima y oprime a la mujer. Pero esto tampoco nos debe de sorprender, porque esto fue anticipado a Eva. Dios se lo había dicho lo que iba a suceder en el capítulo 3, verso 16 de Génesis, cuando Él le dice: con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. La traducción literal de ese texto es: tu voluntad será sujeta a tu marido. Ese no es el propósito, ese no es el diseño, esa no fue la intención, esa fue la consecuencia de la desobediencia. Por lo tanto, eso no fue un mandamiento, fue una predicción. Se anticipó a la mujer lo que iba a suceder por causa de la desobediencia. Se le dijo las consecuencias que vendrían por causa de lo que ellos hicieron. A través de toda esta serie hemos visto cómo textos sacados fuera de contexto han contribuido al maltrato, a la subestimación de la mujer en la sociedad, pero también en la edificación de la iglesia. Por eso es que esta noche mi interés, o esta mañana mejor dicho, lo que quiero tratar es con este tema de los dones, porque esto es relevante, es importante, es crucial que nosotros respondamos a las preguntas: ¿hay ciertos dones solo para hombres y otros solo para mujeres? Y si los hay, bueno, a mí me gustaría saber cuáles son. ¿Cuáles son los que la Biblia dice? Estos son para los varones y estos son para las mujeres. Las mujeres tienen estos dones, pero no pueden tener estos dones. Y los varones pueden tener estos dones, pero estos dones no los pueden tener. A mí me gustaría saber si alguien sabe cuáles son esos dones que son dedicados al varón y los otros a las hembras. Por favor, antes de que termine esta transmisión, me encantaría saber cuáles son. En su libro, El momento de elevación, cómo mujeres empoderadas cambian el mundo, de Melinda Gates, ella dice una declaración extraordinaria.
Y ella dice, nunca he sostenido que las mujeres sean mejores que los hombres, ni que la mejor manera de manejar el mundo sea que las mujeres adquieran más poder que los hombres. Escuche bien esto que está diciendo Melinda Gates. Ella dice, creo que la dominación masculina es perjudicial para la sociedad, porque cualquier dominación es perjudicial. Significa que la sociedad se rige por una falsa jerarquía en la que el poder y las oportunidades se conceden en función del sexo, la edad, la riqueza y los privilegios, y no en función de la capacidad, el esfuerzo, el talento o los logros. Eso es una declaración que aplica al mundo. Sin embargo, es similar. Algo similar puede decirse de la iglesia cuando selecciona, cuando identifica, cuando unge, cuando separa y cuando establece a sus líderes, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros solamente en función del sexo. Por supuesto que en un contexto altamente patriarcal, como lo puede ser una nación estrictamente islámica, donde puede ser visto el hecho de que haya una mujer pastora o de que haya una mujer que enseña a los hombres. Eso en esas sociedades que no están alineadas al propósito de Dios, que no son parte de ese diseño porque es otro tipo de creencia totalmente alejado de la realidad de Dios en Cristo Jesús. En ese tipo de sociedad puede ser visto como un severo obstáculo para que esos nacionales reciban el evangelio. Por lo tanto, puede ser ventajoso desde el punto de vista estratégico seleccionar solo a hombres como líderes en la iglesia. Pero eso es un asunto de estrategia, no de diseño. La edificación de la iglesia es un asunto de diseño, no de quien lleva los pantalones, no de quien tiene el bigote, no del que habla más alto, no el que tiene la voz más fuerte. La edificación de la iglesia es un asunto de diseño. Dígalo por allí en los comentarios, dígalo allí, escríbalo. Diga, la edificación de la iglesia es un asunto de diseño, no de quien lleva los pantalones. Una de las cosas que vemos cuando leemos la lista de los dones espirituales en las cartas de Pablo, entiéndase las 3 cartas que consideran los temas o el tema de los dones espirituales, que es Romanos, Efesios y las iglesias en Corinto, incluyendo las que Priscila en algún momento ayudó a presidir. Cuando nosotros leemos en esas cartas el tema de los dones, descubrimos que el Espíritu Santo asigna estos dones sin preocuparse por el género o el estatus de cada uno en la sociedad. Es como si el Espíritu Santo que da los dones no tiene en cuenta si es hombre o mujer. Mire qué interesante. Cuando leemos Romanos 16, por ejemplo, usted se dará cuenta cómo esa iglesia tenía un entendimiento sólido de los dones como base para la asignación de funciones, como Pablo lo presenta en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Note cómo ese texto dice allí, esos versos dicen allí, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Yo creo, no sé si usted estaría de acuerdo conmigo, que si Pablo hubiese creído que ciertos roles están limitados por el sexo de la persona, óigame, perdió la oportunidad para decirlo aquí. Porque este hubiera sido el sitio perfecto, el momento perfecto. Él hubiera dicho, un momentito aquí, señores, mire, esta lista de dones es para los varones y esta lista de dones es para las mujeres. Las mujeres
Pueden enseñar, pero aquí les voy a poner una cláusula, solamente a los niños y en las clases de escuela bíblica, pero no a la audiencia completa donde haya hombres porque ellos se pueden ofender. Ustedes saben que esos dones no pertenecen a las mujeres. Él no dijo eso. Él no está identificando dones basado en el sexo de la persona. Si lo hubiera hecho, este era el lugar perfecto, pero no lo hizo. No hay nada en absoluto en este pasaje que sugiera que Pablo puede estar excluyendo a las mujeres de cualquiera de estos dones. Cuando leemos hasta el final la carta, ¿qué encontramos? Encontramos que se hace la mención de Priscila. Y allí Priscila es la evidencia que ella dirigía y enseñaba a los hombres en una de las casas iglesias. Por eso, mis amados hermanos, es que podemos decir que Priscila debía tener los dones espirituales de enseñanza y liderazgo. ¿Por qué? Porque Pablo está identificando que la edificación, el funcionamiento, la capacidad espiritual de una congregación es solamente posible cuando aquellos que operan y funcionan en sus dones ejercen esa función para edificación y perfeccionamiento de los santos. Por lo tanto, si habían mujeres que enseñaban, era porque tenía el don de enseñanza. Si habían mujeres que estaban presidiendo, era porque tenían el don de presidir. La asignación de cargos y funciones en función del estatus, la raza o el género divide involuntariamente a las personas, mis queridos hermanos, mientras que hacerlo en función de los dones espirituales los une. Cuando usted empieza a asignarle dones espirituales solo a varones, solo los pastores pueden ser varones, solo los hombres pueden ser apóstoles. Y si usted tiene todavía la interrogante ¿por qué Jesús no tuvo mujeres apóstoles? Vaya a mi canal de YouTube, allí va a encontrar a sí mismo por qué no hubo mujeres apóstoles en el ministerio de Jesús. Usted va a encontrar una respuesta bíblica, coherente, consistente con toda la escritura. No una opinión nada más que uno dice, no, pero es que yo creo que esto debe ser así. No. Debemos de hacer un poquito de análisis, de estudio, de exégesis, de reflexión. Debemos de entender la escritura de una manera coherente, no sacar los textos que a mí me gustan, porque eso fue lo que a mí me enseñaron en el seminario y yo vengo de una tradición o mi denominación o mi concilio o la red que yo pertenezco. Nosotros creemos que si Jesús hubiera querido tener mujeres apóstoles, las hubiera llamado. No en esa sociedad, no en las cartas que escribió Pablo. ¿Por qué? Porque era una sociedad, una idiosincrasia, era una manera de interpretar y ver la vida totalmente diferente. Por lo tanto, lo que se nos está dando allí no es un diseño, lo que se nos está dando allí es una estrategia que responde a cómo tratar con esos asuntos altamente delicados en una sociedad intensamente patriarcal, machista, que está totalmente divorciada del propósito de Dios. Entonces no podemos sacar el texto que me gusta para yo aplicarlo a la iglesia por toda la generación. La asignación de cargos y funciones en función del estatus, la raza o el género divide involuntariamente a las personas, mis queridos hermanos. Pero cuando es en función de los dones espirituales, se une la iglesia. Esa es la genialidad de cómo Dios hace las cosas. Por eso, en este sentido, los dones son ¿qué? Ecualizadores. Establecen a todos como iguales. Si tú como varón tienes problema de que una mujer te enseñe, eso es un problema tuyo, eso no es un problema de diseño, eso es un problema tuyo. Quizás tu crianza, cómo te formaron, la teología que te enseñaron, lo que tienes en la mente, el machismo que te gobierna, la superioridad que crees que tienes, porque tú no naciste tampoco ayer, la mayoría de ustedes ya son viejitos en este asunto y venimos con una cantidad de ideas que agarramos de la cultura, de la religión, de lo que creemos que la Biblia dice, de lo que aquel nos enseñó, de lo que el otro dijo, de lo que dice este, ¿no? Y la mayoría no ha hecho una investigación propia, personal, responsable de un tema.
Si tú tienes problemas que te enseñe una mujer, eso no es un problema de diseño, es un problema tuyo. Pero cuando nosotros somos y estamos siendo edificados por los dones que Dios ha dado a su iglesia, vengan en un vaso femenino o masculino, no importa. ¿Por qué? Porque los dones son ecualizadores, establecen a todos como iguales, solo con funciones diferentes basadas en los dones, no en el sexo, no en el estatus económico, no en el poder y estatus personal. Por eso, si usted lee de los capítulos 12 al 15 de la carta a los romanos, ¿qué descubre? Descubre que esto es posible, pero solo posible cuando está presente la madurez espiritual que se requiere para que de una manera práctica se viva unidad. Esto de unidad es más fácil decirlo que vivirlo. Esto de que sí, yo estoy de acuerdo que todos somos iguales, pero que algunos no pueden ministrar en esta área. Mis amados hermanos, se requiere madurez espiritual para poder vivir lo que los apóstoles escribieron que era posible en la iglesia del Señor. Los dones son dados por el Espíritu Santo. Los dones no los da un concilio. Los dones no los da una denominación. Los dones no los da un seminario. Los dones no los da una red apostólica. Los dones no los da un hombre. Los dones son dados por el Espíritu Santo y son un factor unificador en la iglesia del Señor. Para Pablo afirmar esto, mis amados hermanos, él presenta 3 razones por la cual se opera en esa unidad. Y esa unidad se tiene que manifestar, según la carta de los romanos, entre judíos y gentiles, entre ricos y pobres, entre esclavos y libres, y entre el hombre y la mujer. Él da 3 razones para esto. Recuerden, Pablo está reflexionando, escribiendo, está apuntando a edificar la iglesia, a traerle dirección, a ordenar el desorden, a tratar con la disfunción, al manejar esas primeras experiencias de esos primeros convertidos que ahora entran a una nueva realidad de vida nunca antes vista ni en el judaísmo ni en el paganismo. Son una nueva creación, necesitan una reconfiguración total, una renovación de entendimiento, entender lo que han recibido, vivir por otra clase de vida. Mis amados hermanos, lo que estos apóstoles hacían en ese primer siglo es algo que hay que admirar. El poder ser ese canal del cielo para traer esa dirección, ese orden espiritual que debe caracterizar a esa nueva humanidad en el planeta que se llama la iglesia del Señor. Pablo entiende que hay 3 cosas que son las que hacen posible que tanto el judío como el gentil, el rico y el pobre, el esclavo y el libre, el hombre y la mujer puedan vivir esa unidad. La primera de ellas es un entendimiento del evangelio unificador. Escuche bien, que rompe las barreras de la sociedad. Si el evangelio que usted predica divide y no une, no es el evangelio de Cristo. Porque el evangelio es un factor unificador. Pruébame eso en la Biblia, que la pared que separaba a los judíos y a los gentiles fue derribada. Dios derribó la pared y nosotros los hombres la levantamos. Las levantamos con religiosidad, las levantamos con interpretaciones falsas, las levantamos con nuestro protagonismo personal, la levantamos con nuestro orgullo, la levantamos con nuestros conceptos de que somos la 4ª persona de la Trinidad, los que tenemos la 4ª revelación, los más poderosos en el barrio, los que tienen la unción que cambia naciones. Todo ese rollo que nosotros nos inventamos divide, no unifica. Por lo tanto, Pablo quiere que estas iglesias entiendan que el evangelio es un factor unificador que rompe las barreras de la sociedad, donde no hay hombre ni mujer, donde no hay esclavo ni libre, donde no hay judío ni gentil, sino que todos son uno en Cristo el Señor.
Eso nada más son 10 series más que se pueden predicar de ahí, pero usted ya tiene el punto. El evangelio unifica. Segundo, un compromiso de guardar la unidad del espíritu para amar y servir a las personas que son diferentes de uno mismo. Si la teología de usted lo que tiene es un Dios airado, molesto, que está loco porque Puerto Rico se hunda porque la gente no le obedece y que por allá en el otro lado le está haciendo mil... Si ese es el Dios que usted le sirve, usted no ha entendido el evangelio de Jesucristo. No lo ha entendido. Hay que guardar la unidad del espíritu. ¿Por qué? Porque es la única forma que nosotros podemos mirar más allá para amar y servir a las personas que son diferentes a nosotros mismos. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo. Eso no quiere decir que aprobamos. Eso quiere decir que si no tenemos la capacidad de amar a otros que no son como nosotros no hemos conocido el amor de Dios, mis queridos hermanos. Por más que hablemos, por más que gritemos, por más lengua que usted diga, si usted no es capaz, y usted lo puede ver, el salvajismo que a veces se presenta en los medios sociales entre hermanos en la fe. Hermanos en la fe. ¿Qué significa toda esa agresividad, ese golpe continuo de palabras sin conocer a la persona? Mis amados, que nosotros no estamos guardando la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que significa. Y para Pablo era importante que los creyentes fuesen ¿qué? Solícitos en guardar. Porque ellos sabían que es la única manera de preservar la santidad y el amor que debe de surgir de la iglesia del Señor. Y tercero, un reconocimiento de los dones que Dios da a quien Él quiere. Déjeme decírselo a lo boricua, a quien Dios le da la gana. ¿Escuchó bien? A quien Dios le da la gana. Dios quiere que reconozcamos que quien da los dones, quien los imparte, es Él. Y que a ti no te guste, o que a mí no me guste, o que yo no esté de acuerdo, o que a mí no me parece, o que yo no creo que es así, o que yo no creo que esa es la forma. Eso es irrelevante en el diseño, porque Dios no está cumpliendo, haciendo su obra basado en nuestro criterio, hermano. Quien se alinea somos nosotros, no es Dios. Por lo tanto, necesitamos un reconocimiento de los dones que Dios da a quien Él le dé la gana. Escuche bien. La tragedia de interpretar erróneamente 1 de Timoteo 2:12, que ya este también texto lo trabajamos, pero ese texto allí dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso dedicamos casi una hora para analizar ese texto y estudiarlo en contexto, porque este es el otro asunto, estudiarlo en contexto. ¿Cuál es la tragedia de interpretar mal ese texto? Bueno, que establece una prohibición universal de que cualquier mujer que enseñe o dirija a cualquier hombre se convierte en una camisa de fuerza para las mujeres a las que el Espíritu faculta con estos dones. Si los dones son dados por el Espíritu, escuche bien, pero los hombres no los reciben, le pone una camisa de fuerza, limita la capacidad de operación de ese don, restringe la manifestación de esa edificación en la iglesia del Señor. Decirle a las mujeres que solo usen sus dones con los niños o con otras mujeres. Mire, le puede enseñar a otras mujeres, pero no le puede enseñar a los varones. Si eso no es machismo, usted búsqueme una palabra, porque estoy buscando una palabra que lo describa mejor. No la he encontrado. No la he encontrado. Decirle a una mujer que solo use sus dones con los niños y otras mujeres, no solamente es un insulto, sino, y esto es lo que realmente es preocupante, priva a la iglesia que necesita desesperadamente todas las gracias que Dios ha establecido para que sea edificada.
la limita, la corta, la aborta. Imponer una interpretación errónea de un solo texto a una iglesia supone un riesgo espiritual, mis amados, incalculable. Hay congregaciones que se hubiesen beneficiado de los ministerios, las gracias, los dones de la evangelización, de la formación de discípulos, del pastorear, del presidir, de establecer iglesias por medio de las mujeres, mis queridos hermanos. Quien da los dones es el Espíritu, no el concilio. El Espíritu es el que equipa y nosotros recibimos esa gracia de Dios porque ella no me está ministrando a mí como un varón, me está ministrando a mí como una nueva criatura. Lo que yo quiero es conocer al Cristo que está siendo ministrado a través de ella, no que me enseñe a fregar. Eso son cosas domésticas, no que me enseñe a cómo mapear el piso. No, eso son cosas domésticas que la puede hacer el varón y la puede hacer la hembra. Pero el don no es para enseñarme a mí cosas domésticas. El don es para edificarnos en la nueva criatura. Y eso no reconoce sexo, eso no reconoce si tiene falda o no tiene falda. Eso es un don que Dios da y que por gracia la iglesia lo recibe. En una congregación local necesitamos que cada don funcione de manera que beneficie potencialmente a todas las demás personas que se congregan, como dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo. ¿Quién? Todo el cuerpo. O todas las mujeres o todos los hombres. No, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por eso es que un estudio responsable, exegético de 1 de Timoteo 2:12 hace evidente que lo que se está considerando en ese verso no es una prohibición universal para toda la iglesia en todo momento. Me encanta como lo dice Gordon Fee. Él dice: la evidencia del Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo es inclusivo en cuanto al sexo, dotando tanto a los hombres como a las mujeres. Por lo tanto, liberando el potencial a todo el cuerpo para que todas las partes ministren y de diversas maneras den liderazgo a los demás. Me encanta este comentario que él hace. Él dice: por lo tanto, mi problema al final no es una agenda de ministerio, de mujeres en el ministerio. Es más bien una agenda del Espíritu. Una súplica para que el Espíritu se libere de nuestras restricciones y estructuras para que la iglesia pueda ministrar a sí misma y al mundo de manera más efectiva. ¡Qué poderosa declaración! Que la iglesia pueda ser más efectiva. Que al siglo XXI nosotros tengamos hermanas sentadas en nuestras congregaciones donde sus dones están siendo abortados, donde su capacidad es limitada para ministrar a la iglesia teniendo el don. Yo no estoy hablando de por qué es mujer. Esto tampoco es una mayoría, que tenemos 4 hombres y necesitamos 4 mujeres para que sea igual. Eso no es de lo que yo estoy hablando. Puede que sean 5 hombres porque son los dones que deberían estar presentes. Puede ser que sean 5 mujeres porque hay 5 hombres que no demuestran que tienen esa capacidad espiritual. Porque si la iglesia la vamos a dirigir por el sexo, mis queridos hermanos, por eso es que estamos como estamos. Eso es lo que nos ha traído donde estamos. La iglesia se edifica por dones espirituales. Por lo tanto, esto tampoco, hermanita querida, es una pelea de que aquí hay 5 pastores varones y yo no sé por qué no ponen una hermana. Bueno, probablemente todavía no hay una evidencia de un don pastoral en una mujer. A la que la haya, habrá una evidencia, habrá un testimonio. Y si es una iglesia correctamente edificada, va a poder recibir esa gracia, ese don. Esto tampoco es, hay 3 hombres, necesitamos 3 mujeres. Ese tipo de igualdad es del mundo, no del diseño. El diseño es por dones. Por eso no es que estamos mirando, faltan 4 de nosotras ahí, necesitamos más representación de mujeres. No, señora.
Tampoco es así. Esto no es un asunto de representación, es un asunto de edificación. Y la edificación no es porque la persona es mujer o es hombre, es porque el don está presente. ¿Está claro eso? Dígame por ahí si está claro. Si no está claro, lo repito y lo aclaro otra vez porque esto es importante. Déjeme saber si esto lo tiene claro ahora. Esto no es, necesitamos 4 más. ¿Para qué? Para que los hombres no se crean superiores. No. Tampoco esto es así, ni esto se lleva a votación, ni cuántas más necesitamos y cuántos tenemos que sacar. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto tiene que ver con los dones que el Espíritu da. Lo que ha limitado esto, mis queridos hermanos, es la inmadurez nuestra. Estemos claros. Lo que hemos traído del mundo, lo hemos implantado en la edificación de la iglesia. Con razón se nos ha hecho a través de tantos siglos cuesta arriba. Hemos abortado, mis queridos hermanos. Hemos hecho en muchas ocasiones una distorsión total de lo que Dios se había propuesto. Si la evidencia bíblica apunta a que la mujer, al igual que el hombre, según el don que ha recibido, puede presidir, puede enseñar, puede apostolar, puede evangelizar, puede profetizar, puede enseñar, puede servir, puede tener el don de misericordia, puede tener el don de discernimiento, puede tener el don de lengua, de interpretación de lengua, de milagro. Si la evidencia bíblica lo apunta, lo corrobora, entonces la pregunta sigue estando en pie. ¿Qué ha pasado? Que no siempre es así. ¿Qué ha pasado? Que no siempre es así. Si no hay un texto, yo voy a hablar en una de las sesiones por qué el término cuando se usa apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, eso no es un término masculino. Esos son términos neutrales en el griego. Cuando usted vea con la evidencia por qué esto es así, ahora entendí, comprendí, se me hizo vida esto ahora. Con razón. ¿Que son funciones diferentes? Por supuesto, basado en dones, no en sexo. Funciones en el cuerpo de la edificación. Si la mujer puede recibir estos dones, ¿por qué no siempre ha sido así? Y permítame presentarle una razón y termino, porque hoy no quería extenderme mucho en esta sesión. No es la única razón. Esto hay varias razones del por qué. Y si podemos estar aquí muchísimo tiempo hablando acerca de la posibilidad de otras razones que pueden estar presentes. Pero yo quiero solamente identificar una: el institucionalismo religioso. Una de las razones del por qué la iglesia no ha funcionado en su capacidad total en la operación y funciones de los dones espirituales dados al varón y a la hembra para la edificación de la iglesia se debe al institucionalismo religioso. Todo movimiento del espíritu, y esto no es una opinión, todo movimiento del espíritu a través de la historia ha usado, ha visto, ha sido testigo de que tanto hombres como mujeres han evangelizado, han pastoreado, han sido pioneros en llevar el mensaje del evangelio a nuevos territorios. Esto no es exclusivo de hombres, lea la historia. Lamentablemente, como pasa con todo lo que Dios le da nacimiento, lo que comenzó un día con el mover del espíritu, la mayoría de las veces termina institucionalizado. Por eso usted nota que toda denominación, todo concilio, toda red espiritual comienzan bien. Toda red apostólica comienzan bien. Comienzan con algo que nace del espíritu. Se identifica una deficiencia en el cuerpo. Se identifica algo que está distorsionado. El espíritu revive, trae un aspecto de la reforma que quiere tratar en ese asunto, que quiere traer dirección, enderezar lo torcido, sanar lo enfermo, darle fuerza a lo que está débil. Todo comienza
de esa manera. No pasa bien el tiempo cuando ya hay que introducir una serie de políticas, de reglas que están diseñadas por el hombre para controlar lo que un día Dios le dio nacimiento en el Espíritu. Y aquello de Dios ahora es reemplazado por lo que el hombre ha creado. Esa ha sido la historia de la iglesia a través de los tiempos y es la historia de cada denominación, concilio, movimiento, red apostólica, you name it, ahí está. No pasa mucho el tiempo cuando ya hay que introducir una cantidad de cosas para controlar. Eso no significa que eso está mal en todo su sentido. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que cuando entra en muchas ocasiones el reemplazo de aquello que le dio nacimiento por leyes, por política, por manipulación, por mantener el control, por querer aplastar a la gente, por querer limitar a otros, por querer competir con los demás, lo de Dios se abortó. Eso no es de Dios. No importa cómo se llame. No importa cómo se llame, qué nombre tenga, quién sea el que esté al frente. Mis amados hermanos y hermanas en el Señor, la historia da testimonio de esto. Esto se remonta al segundo siglo. La historia nos deja saber, y los que somos estudiantes de la historia de la iglesia nos identificamos con esto que voy a decir. Nunca hubo un equipo de liderazgo de hombres y mujeres en la iglesia después del descrito en Romanos 16. Nunca lo hubo. Después que murieron los apóstoles y en el cuarto siglo, por la institucionalidad que estableció Constantino, mis amados, no se volvió a conocer de la manera en cómo está descrito esos dones en operación en una iglesia en el capítulo 16 de Romanos. A las pocas décadas de que Pablo escribiera su carta a la iglesia en Roma, entró, mis amados, un patriarcalismo, institucionalismo que comenzó a controlar la iglesia, y muchas de las supuestas congregaciones protestantes no son más que otra cosa que catolicismo disfrazado. Es otro vocabulario, pero en la esencia del ser es el mismo espíritu que las gobierna. Manipulación, coerción, la presión, el elemento de la jerarquía. ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Quiénes son los prominentes? ¿Quiénes son los más espirituales? ¿Quiénes son los poderosos? ¿Quiénes son los ungidos? ¿Vio? Es lo mismo con otro vocabulario. Tertuliano, por ejemplo, él reimaginó la iglesia. Y él la reimaginó como si fuera un microcosmo de la sociedad romana. Imagínense. Él reimaginó, él veía que la iglesia debería de tener diferentes niveles de oficialidad. Por lo tanto, en el contexto de Tertuliano, los pastores se iban a convertir en los gobernantes. En los gobernantes. ¿Vio? ¿Y con qué terminamos? Con toda una jerarquía. Con toda una jerarquía, mis queridos hermanos, que Cristo confrontó de frente. Ustedes saben que los gobernantes oprimen, establecen, tienen autoridad sobre las personas, pero entre vosotros no será así. Entre vosotros es diferente. Ustedes no son un modelo del mundo. Ustedes no traen el modelo del mundo de operación para establecerlo como diseño de iglesia. El diseño de iglesia es diferente. Opera en un orden celestial, espiritual, gobernados por dones que el Espíritu da, que tienen como objetivo final una sola cosa: que Cristo sea formado en los santos. Porque cuando eso sucede, la iglesia llegará a ser todo lo que está diseñada para ser. Por lo tanto, desaparece el uso dinámico de los dones. ¿Y qué aparece? Bueno, esa magnífica división, el clero y el laicado. Los ungidos y los que reciben, los que saben y los que tienen que saber, los que Dios llamó y los que Dios quizás llame. El clero y el laicado. Y como consecuencia de que solamente los varones pueden ser los ministros a la iglesia. ¡Wow! Cómo hemos llegado a donde hemos llegado. Termino con lo siguiente.
Cuando una iglesia determina que ninguna mujer debe dirigir o predicar, se desangra parte de su potencial edificador. Lo voy a repetir y tenga esto claro. Cuando una congregación, cuando una denominación, cuando un concilio, cuando una red apostólica determina que ninguna mujer debe dirigir o predicar, se desangra parte de su potencial edificador. Pero gloria al Señor. Gloria al Señor. Que Dios sigue trabajando en su iglesia, porque la iglesia es perfecta en Cristo, no en práctica. Hay una gran diferencia, es perfecta en Cristo. Dios la ve en Cristo, pero la iglesia en su ejecución, la evidencia bíblica e histórica es que es una iglesia que está siendo perfeccionada. Es esa maravillosa realidad de que estamos operando desde una plenitud hacia una manifestación. Pero note bien, en ese proceso hay imperfecciones que se van dando por causa de que es el hombre el que lo está ejecutando. Dios sigue trabajando, por eso la iglesia sigue siendo, mis queridos hermanos y hermanas, el regalo de Dios para la humanidad. La iglesia es la agencia divina que trae lo celestial a la tierra. No importa, hemos tenido 1000 fallas, 17,000 errores, 40,000 situaciones, pero Dios no abandona a su iglesia. Pero si una iglesia, si una congregación, si un concilio, si una denominación, si una red apostólica no quiere perder parte del suministro del Espíritu, entonces hay que deshacerse de los odres viejos que se centran en una jerarquía de gobierno o que basan el liderazgo y la enseñanza solamente en el sexo. Si eso es lo que queremos, y yo no tengo tampoco ilusiones mesiánicas de que esto va a desaparecer mañana, créame que no las tengo, pero si alguien en esta serie recibió esta semilla y comienza a deconstruir dentro de su ser un engaño que se puede haber formado, una interpretación errónea, no porque hay mala intención, no es porque hay mala intención, yo lo he dicho 20,000 veces aquí, la mayoría de nosotros los errores que hemos cometido no es intencionalmente, ha sido porque no nos hemos dado el espacio y el tiempo para nosotros mismos hacer la investigación. Repetimos lo que dice el otro, pero no tomamos el tiempo. Por lo tanto, si hay una congregación, un pastor, un líder, varón, que tiene esta semilla ahora sembrada y empieza a reformar lo que está torcido y empieza a alinear lo que se ha distorsionado, mis queridos hermanos, el potencial de la iglesia aumenta de una manera significativa. Créame, los dones no son por quien tiene los pantalones, son dados como Dios quiere y como le da la gana. Por lo tanto, si vienen en un vaso femenino, bendito sea el Señor. Y si viene por un vaso masculino, bendito sea el Señor. Hay hombres que yo no quiero escuchar y hay mujeres que da gusto escuchar, porque no es el sexo, es el contenido. Y si el contenido es Cristo, créame, es irrelevante si tiene el pelo largo o corto, es cómo edifica la iglesia del Señor. Esto es todo por hoy. Déjeme saber allí en los comentarios si esto le ha sido de edificación en este día, si le ha ayudado, si le ha traído claridad, si le ha ministrado. Déjeme saber por allí en los comentarios qué ha causado esta serie en su espíritu. Ya el próximo lunes continuamos con esta materia. Estoy seguro que vamos a seguir teniendo mayor luz, mayor claridad para que podamos entender este maravilloso diseño. Esto es un diseño de Dios maravilloso que no hay hombre que lo pueda reemplazar. Recuerden, mis queridos hermanos, como siempre, les invito a que
que se unan a esta experiencia de la comunidad virtual Transformados en Cristo. Si usted cree que esto que usted recibe aquí es bueno, yo tengo buenas noticias. Lo que está en esta plataforma, lo que hacemos semanalmente en vivo con estudiantes de más de 16 países, semanalmente, estudiando temas profundos en la Escritura, con la responsabilidad de que Cristo sea establecido, entonces tú vas a disfrutar todo el contenido que vas a encontrar en la comunidad virtual Transformados en Cristo. Tienes 60 días gratis, puedes ver lo que allí hay preparado para ti, los cursos, las clases, los seminarios, los libros digitales que puedes descargar, las materias que puedes estudiar, las que tienes en vivo todo el tiempo libre y las que se van liberando secuencialmente para que tengas un estudio sistemático, práctico, profundo, con guías de estudio, llenando blanco cuando quieres darte esa experiencia de una clase completa, tanto visual, auditiva como escribiendo. Entonces yo te invito a que para este 2023 te comas una hamburguesa menos y la inviertas en tu formación y crecimiento espiritual. Transformadosencristo.com. Transformadosencristo.com. Estamos dando una serie en vivo, ya estamos en receso de Navidad, pero regresamos en enero 3. El diseño de Dios para el ser humano. Mis amados, eso ha sido una clase liberadora. Los estudiantes le pueden dar fe de eso. Si quieres participar de esas primeras 13 clases, ya están allí disponibles. Vamos por la 13. Y ahí te conectas con nosotros para cuando comencemos el próximo año. Bueno, mis amados, eso es todo por hoy. Gracias por haberse conectado. Gracias por ver estas transmisiones. Gracias por participar. Gracias por sus oraciones. Gracias por querer algo más. Eso que Dios tiene para ustedes, para que también sean un canal de edificación en el nombre del Señor. Así que será hasta la próxima. Bendiciones para todos.